Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Cierre sus ojos, oramos a Dios. Padre, nos humillamos con temor y temblor, estamos delante de tu presencia. Y pido que la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre una vez más para la gloria de tu nombre, para edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es interesante lo que Dios dice y las palabras que Dios usa, ¿no? Porque Moisés había muerto. Ellos todavía no habían ingresado a la tierra prometida. Pero Dios le está diciendo, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, en el mundo espiritual ya estaba realizado, había que materializarlo. Y para poder materializarlo, el Señor le dio una clave a Josué. Él dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y dice que todo te saldrá bien. Amén. Entonces la clave del éxito de Josué era mirar la palabra, guardar y hacer conforme a lo que estaba escrito. Cuando las cosas del reino Dios las habla primeramente de lo que no se ve. Y luego quienes estamos en la tierra tenemos que entender que hay una forma de alcanzar las cosas de Dios. Y es actuando conforme a lo que Dios quiere que actuemos. Actitudes relacionadas a la palabra del Señor nos llevarán a crecimientos espirituales, a conquistas espirituales, materiales y en todos los ámbitos de la vida. Actitudes que no están en línea con la palabra de Dios producirán estancamiento, retroceso, zonas de cautividad, porque dice la palabra que hay un diseño y el diseño es a la manera de Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos frente a promesas que el Señor nos ha dado, pero que el Señor necesita de nosotros algunos cambios de actitud. Hay una alabanza que canta Lilo de los Valles, dice, una nueva actitud. Y el pueblo que se quedó en el desierto, que murió en el desierto, fue porque no tuvo una actitud nueva, sino que repetían los mismos patrones de actitud. Frente a la adversidad y a los problemas, ellos siempre murmuraban, ese era su patrón de actitud. Pero la Biblia habla que Josué, Caleb y los hijos de aquellos tenían otra actitud frente a los problemas, frente a las adversidades. Se movían en obediencia. Y la actitud de obediencia, en todo sentido, desata bendición. Amén. La bendición de la victoria. La actitud de las desobediencias desatan el poder de la derrota. Y nosotros, como somos gente de reino, para alcanzar las promesas de Dios, tenemos que tener actitudes conforme a la palabra para poder ver la gloria de Dios. Esto no se trata de tanto de ser inteligente, porque Dios nos llamó gente a veces muy inteligente, sino gente que aprendió a obedecer. La obediencia en la oración desatará el poder de Dios sobre tu vida, a favor de tu vida. La obediencia en el perdón te llevará a que tu vida no encuentre ningún obstáculo delante de la presencia del Señor. La obediencia en leer las Escrituras y escudriñarlas
a la luz del Espíritu Santo, abrirá los ojos de tu entendimiento. La actitud de obedecer a Dios en las finanzas traerá la provisión de Dios sobre tu vida. Entonces, la obediencia tiene varias partes y que nosotros tenemos que entender. Si somos gente de reino, tenemos que activarnos y actuar en obediencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el Señor nos dijo que somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no hago como se hace en el cielo, no puedo crecer a la estatura de un varón perfecto, porque todavía hay áreas que actúo en lo almático, en mi alma. Y nosotros somos seres espirituales que tenemos que actuar conforme dice la palabra de Dios. Los ministerios no se sostienen por gente inteligente. Los ministerios se sostienen por gente espiritual. Porque mucha gente inteligente, cuando vienen los problemas, maneja las cosas conforme a su astucia humana. Pero el espiritual no maneja las cosas conforme a su astucia humana. Sabe dónde está la solución. Y es activarse en el poder de la humillación delante del Señor para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, muchas veces tenemos una mezcla en nuestras vidas, partes espirituales y partes almáticas, como que nunca terminamos de cambiar. Y Dios reclama cambios de nosotros, de actitud, para que lo que Dios ha dicho de nosotros se haga realidad. Porque si nosotros cambiamos la mitad y la otra mitad nunca la vamos a cambiar, nunca vamos a ver la gloria de Dios. El Señor dice que para ver la gloria de Dios hay que creer. Amén. Usted, hay gente que cree que orando Dios derrama poder y Dios lo bendice. Pero hay gente que no cree en diezmar, no cree en dar a Dios. Pues si tú no crees en ese aspecto, tendrás problemas toda tu vida. Porque la palabra es toda. No solamente el corazón, no solamente nuestras actitudes, sino nuestra vida entera que está consagrada a Dios. El dinero que Dios nos da es un recurso que Dios pone en nuestras manos porque Él abre las puertas de trabajo. Mire, usted puede ser el mejor en su oficio, pero si el de arriba no le abre las puertas, no pasa nada. Entonces, usted tiene que entender que aparte de la capacidad que usted tiene que ser espiritual. Por eso Marcos oraba a Dios y le pedía a Dios, porque entendía que él no podía vivir así, que había un orden de Dios. Entonces él fue a lo espiritual. El problema es que muchas veces nosotros no vamos a lo espiritual y espiritualizamos algunas cosas y otras las consideramos viveza de hombres. Entonces nosotros tenemos que entender que la obediencia es en un todo. Si no, ¿qué pasa? Que tenemos la mitad siempre con problemas. La desobediencia, el Señor me hacía hablar y ha estado ministrando estos días, desata la oscuridad en la persona. Amén. Desata la oscuridad, porque el príncipe de las tinieblas es Satanás, el diablo, porque él fue el primero que desobedeció arriba y se rebeló contra Dios. Y luego fue echado de arriba a causa de su desobediencia. Entonces a veces uno dice: Señor, bendecime, pero el Señor dice: haz lo que yo te digo. Pero nosotros no queremos hacerlo. ¿Quién va a reinar ahí? La escasez, la miseria, toda la vida. Hasta que no entendamos que hay una cosa que se llama obediencia a Dios en nuestras finanzas.
Y en esa obediencia Dios nos bendice. Amén. En la obediencia del perdonar, Dios te libera a los cielos. En la obediencia de no tener nada con tu esposa, tu oración no va a hallar nunca estorbo. Pero si tienes problemas con tu esposa, estás peleado, resentido con ella, con tu esposo, automáticamente se te cierra el cielo, porque dice que debemos estar bien en el matrimonio para que nuestras oraciones no hallen estorbo. Entonces muchas veces dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Reprendemos al diablo, diablo te reprendo, diablo hago esto, suelto la palabra profética, pero a veces no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Porque la palabra profética no tiene poder? No, porque hay legalidades que el enemigo tiene. Y hasta que usted no se la saque con una actitud de obediencia en ese aspecto o en otros aspectos, él siempre va a estar. Usted y yo podemos tener años de experiencia. Creemos que tenemos la pelota al pie. Pero si nosotros movemos en desobediencia, hace tiempo que nos sacaron la pelota del pie. Nos quedamos con la imagen que la tenemos en el pie. Pero el que tiene la pelota es el que se la robó. El diablo se roba la obediencia de nuestras vidas. En lo espiritual, en la oración, en la lectura de la palabra, en el perdón, en las finanzas, se roba la palabra. Y entonces vivimos muchas veces con cabeza llena de teología, pero viviendo una vida que va en contramano de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios se habrá achicado. No, Dios es el mismo. Simplemente nuestras, dice, rebeliones y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros para que Dios no escuche. Fíjese qué tremendo. Uno la puede pintar de la manera que quiera. Pero la Biblia dice que la división, la rebelión, la iniquidad levanta una pared para que la oración no sea escuchada. Entonces uno la puede pintar de la manera que quiera, pero la realidad en el mundo espiritual es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y Dios necesita que la gente que va a poseer la tierra tenga un cambio de mente y un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que tener un cambio de actitud? Porque la tierra donde vamos a entrar habitan gigantes. Y las batallas no se pelean con astucia humana ni con gente almática. Las batallas se ganan con gente espiritual y que obedece a la palabra de Dios. Por eso que la raíz de la bendición y la victoria de Josué, que venció 33 reyes y tuvo una sola derrota en Jai, fue porque él guardaba, leía, guardaba y hacía todo. Eso es lindo, ¿no? Todo. No dice algunas cosas. Todo conforme a él estaba escrito. Entonces el Señor le dijo, si tú haces esto, nadie se te podrá poner enfrente. Porque Dios opera en gente que se mueve en la obediencia. Y entonces los gigantes caen delante tuyo. Las dificultades son hechas polvos, porque tú no caminas solo, caminas con aquel que bendice la obediencia y que dice que por un camino podrán venir tus enemigos, pero por 7 se van a tener que huir. En la obediencia bendice tu tierra, bendice tu casa. La desobediencia trae consecuencias sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu familia. Y a veces nuestra desobediencia, muchas veces en criar la familia, nos lleva a tener dolores de cabeza. Si usted tiene hijos y están en edad, usted no los puede dejar en su casa. Usted tiene que traerlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama en su palabra que como pueblo vengamos. Si usted deja a su hijo en su casa, usted está en abierta desobediencia. Y mientras usted está acá en la iglesia, en su casa, su hijo anda con los amiguitos. Y los amiguitos no le enseñan cosas buenas. Y usted dice, ¿qué pasa? Que el nene cambió. Y el nene cambió porque usted fue desobediente.
porque Dios le dijo que instruyera al niño en el camino. Amén. Y usted prefirió dejarlo en su casa. Y entonces después hay que orar y llorar lágrimas de sangre para que Dios saque a los hijos de allá, de la droga, de la delincuencia. ¿Por qué? Porque yo no obedecía la palabra. Entonces la obediencia es una palabra que nos gusta, porque queremos que Dios nos bendiga así tal como estamos, que crezcamos así tal como estamos. Y no es así. Hay un diseño, hay que cambiar de actitud. La generación de Josué cambió de actitud. Era obediente, era de fe. No cuestionaba y avanzaban en los propósitos de Dios. Entonces, una actitud de obediencia, una actitud de fe, una actitud de lealtad levanta una generación que está preparada para la tierra prometida. Porque si no se hubieran andado peleando cuando iban a conquistar la tierra. ¿Y qué pasa cuando hay peleas? Reina el enemigo. El enemigo divide, el enemigo quita las fuerzas a una persona, a una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual. Porque los años no determinan mi madurez espiritual, sino mi intimidad con el Señor es lo que eleva mi madurez espiritual. Tú puedes tener 30 o 40 años en el Evangelio, tener la cabeza llena, pero tienes poca comunión con Dios, pues tu vida se quedó raquítica. Pero viene un muchacho joven que ese tiene hambre de Dios y se comienza a meter con Dios. Y vos decís, pero ¿cómo Dios le dio a esto a este que viene ahora, que hace poco tiempo está? ¿Cómo Dios le dio esta clase de revelación? Porque el otro tuvo una actitud diferente. Hambre de Dios, buscar a Dios. El Evangelio no es mágico. Acá nadie hace magia. Amén. Dios bendice al corazón obediente. La generación de Josué fue obediente, fue de fe y fue una generación unida al líder. 3 pilares básicos para un equipo que va a entrar a lo nuevo de Dios. Si en esos 3 pilares un pueblo no se edifica, siempre que vayamos queriendo alcanzar algo habrá problemas. Porque hay gente que ha determinado no cambiar en su actitud. Y el enemigo vendrá por ahí. Y siempre vendrá por ahí. Pero estoy hablando a una generación de gente que va a cambiar de actitud. Amén. Que vamos a tener una actitud de obediencia, una actitud de fe, una actitud de unidad. Amén. Que cuando vengan los problemas no vamos a cuestionar, sino vamos a callar y vamos a orar. Gloria a Dios. Vos fíjate que los líderes que tuvo Josué, la gente que estaba a su alrededor, los sacerdotes y todos, estaban en un solo espíritu con Josué. Imagínate que ese cuerpo de personas que eran claves estuvieran divididos. No se puede. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a la unidad? Porque Él tiene la tierra lista, pero depende de nuestra actitud. Va a ser que entremos o no entremos en esa tierra. Si tú decides obedecer a Dios en tu vida, comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios con pasión, buscar la presencia, obedecer aunque te cueste, aunque tengas que morir, yo te tengo que decir que vas por un camino de victoria. Y que lo que no creciste en 20 años lo vas a crecer en 5 meses. Porque vas a entrar en un camino que se llama la obediencia, donde Dios desata la revelación, la bendición, la fortaleza, el poder, la autoridad. La obediencia es el valor más importante que tiene que entender, que el pueblo de Dios tiene que entender que lo tiene que tener. Sin obediencia no se puede. Por eso que Jesús fue obediente y no fue hasta la mitad. Fue hasta muerte y muerte de cruz. La profecía estaba en el mundo espiritual, ya había sido entregada, pero la actitud de gente que era sabia y entendida en las cosas de Dios lo llevó a poseer esa tierra.
Amén. Otro cambio de actitud que hay que tener es imitar al Bartimeo. El Bartimeo dice que Jesús pasaba por ahí. Jesús no se detuvo, pero él clamaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Le decían: cállate. Y él seguía clamando. ¿Qué tuvo? Él tuvo algo importante, tuvo la actitud correcta. Él estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, donde pasaba Jesús, pero lo que le desató la bendición fue la actitud correcta. Tú puedes estar en un ministerio donde Dios se mueve, donde Dios se hace señales y maravillas, pero si tú no tienes la actitud correcta, la bendición te pasará por delante. Jesús se detuvo porque el Bartimeo gritaba con más fuerza. O sea que le puso todo el corazón y su fuerza a lo que hacía. Dios quiere un ministerio y una iglesia que le ponga el corazón a la oración, que le ponga el corazón a la alabanza, que le ponga el corazón al servicio y que se lo ponga a fondo. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Nos traba. La bendición está, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios de todo corazón. Porque pasa por delante nuestro y nosotros seguimos haciendo. Si tú quieres, Señor, tócame. Mire, si el Bartimeo dice: Señor, yo sé que estás pasando por acá, Señor, tócame acá donde estoy. Tócame acá donde estoy, porque yo sé que tú estás pasando por acá. Tócame acá. Pues el Señor había pasado 30 veces por delante de él y no se hubiera detenido. Porque Dios necesitaba que Bartimeo saliera de su comodidad y que cambiara la actitud. Porque estaba como mendigo, pero ahora cambió la actitud de fe a no mendigar, sino a pedir la bendición del Eterno. Cuando tú estás a la orilla del camino y no tienes la revelación, andas mendigando un poco de oración, andas mendigando un poco de amor, y como no te dan amor te quedas parado ahí. Pero cuando tú vas detrás de Jesús, aunque no te dio amor Pedro ni Juan, Jesús, tú eres el amor de mi vida, yo vengo en busca tuyo, no vengo en busca de los hombres. Mucho pueblo engañado, esperando el amor de los hombres. No, sí tiene que haber amor en la iglesia. El problema es cuando tú dependes de los hombres. Porque Dios va a permitir el día que no te llame ni el que más quiere. Y te va a dejar solo en el desierto para que tú sepas que tú tienes que buscarlo a Él. El Bartimeo, la actitud correcta le desató la bendición. Dios lo restauró en el cuerpo. Dios lo restauró en sus sentimientos. Salió de ser un mendigo. Dios lo restauró a la sociedad. Antes era un problema, pero el Bartimeo pasó a ser una ayuda para la sociedad. Cuando Dios se detiene, cuando tú lo buscas de todo corazón, Él se detiene. Él detiene la marcha y cambia tu ceguera en vista espiritual. Cambia tu espíritu de mendigo a un espíritu que puede trabajar con sus manos y dar amor a otro. Entonces la actitud que Dios quiere que tengamos es una actitud correcta. Esforzarnos por Dios, dar todo por Dios. No mirar a los otros, mirar a Cristo. La otra actitud que tal vez muchas veces tenemos es una actitud que nos sentimos apichonados algunos. ¿Viste? Hay algunos que se sienten apichonados. Dice: yo soy el último orejón del tarro. ¿No? Hay gente que tiene el espíritu, el ego por arriba. Es malo eso. Y hay otro que tiene la autoestima por el suelo. Y usted lo escucha ahora y dice: Señor, soy como un gusano. No, usted no es un gusano, usted es un hijo de Dios. Estaba en Chile, recuerdo, y estaba en una reunión y el que dirigía dijo: ¿cuántos viles? Porque dice la Biblia que éramos lo vil y lo
menospreciado del mundo. El que coordinaba dijo, ¿cuántos viles hay acá? Y toda la congregación dijo, amén. Yo digo, estos están re locos. Éramos viles, dice la Biblia, ahora no somos viles. Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Yo digo, estos están re mal. Entonces, cuando tenés la autoestima baja, tenés un problema. Que Dios te desafía a que des un paso, a que te muevas en fe. Pero vos sí, el diablo dice, no, vos no vas a poder. No podés. Y entonces, ¿qué haces después? Comenzás a decir, Señor, yo no puedo, yo no puedo. ¿Y qué dice la Biblia? Que tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué hace el diablo? Te detiene. Y el Señor me hablaba estos días atrás, a mi corazón, a mi persona. Y el Señor me decía, yo quiero que cambies de actitud. Porque esos pensamientos se instalan tan profundamente que te hacen sentir por allá abajo menos. Viste, hay otros que no tienen problema, pero hay otros que se sienten allá abajo. Tienen como el hijo mayor. Tienen la ovejita, tienen el cordero, tienen todo, pero no disfrutan. Y dice que vino el pródigo y el papá hizo fiesta. Mató el becerro más gordo. Y cuando vino el hijo mayor dijo, ¿qué es fiesta que yo escucho? Y le dijeron, no, que tu hermano, el que se fue, volvió. Y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo y hay fiesta. ¿Qué hizo el mayor? ¿Qué hizo el mayor? Le dijo, padre, yo nunca me fui. Te he servido todos los días de mi vida y ni siquiera un cabrito has matado para mí, le dijo. ¿Y qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo el padre? Todo lo que tengo es tuyo, hijo mío. Había una ovejita, la podías matar. Ah, no, pero yo quería que vos, papá. Porque el diablo siempre se encarga de enfermar el corazón. El Señor es el Padre. Él hace fiesta por los que vienen, los que volvieron o los que vuelven. Pero también si tú eres hijo mayor, tú tienes banquete a tu disposición. Solamente que tienes que obedecer a Dios para que te puedas sentar en ese banquete. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué actitud que tienes que tener? No, en el nombre de Jesús voy a vencer. En el nombre de Jesús voy a alcanzar esto. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu de fracaso. Ay, yo siento el poder de Dios porque Dios me dijo, un espíritu de fracaso hay en muchos, como que siempre están por alcanzar algo y nunca alcanzan nada. Pero es hora de renunciar al espíritu de fracaso para que usted se levante en victoria como un conquistador, como un hombre y una mujer de Dios que alcanza los propósitos de Dios. Día pasado dije que el Señor nos cambió la genética mental. Nos sacó de la astucia, la viveza que teníamos antes. Y comprendimos algunas cosas, pero el Señor quiere seguir cambiándonos. Entonces no te sientas el último orejón del tarro. Si ese espíritu te da vuelta, tenés que reprenderlo. Porque dice la Biblia, resistí al diablo y el tal. Pero si viene ese espíritu de que no podés, de que lo buscás, que él no te contesta, y vos no lo reprendés, ¿a dónde te metió? En cárcel de amargura. Vos decís, pero Señor, a este le contestá, mirá a este y a mí no me contestá. ¿A dónde entraste? Resentimiento con Dios. Entonces hay que resistir al malo de la mente y del corazón. Y la otra cosa, necesitamos para poseer la tierra una dosis de audacia.
No de astucia, audacia. A ver, ¿quién me busca lo que es audacia? Los chicos en la computadora, busquen. ¿Por qué? Porque había una mujer que tenía su hija enferma y fue en busca de Jesús. Y le pedía que el Señor sanara a su hija. Y el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los perrillos y dárselo a los hijos. El término perrillo es usado suavemente, pero en realidad en el original no está bien tomar el pan de los perros, dice, o de las perras, y dárselo a los hijos. Pero dice que la mujer dijo, sí, pero los perros, aún de lo que cae de la mesa de sus amos, come. Ella fue audaz porque el Señor le está diciendo, no te voy a sanar a tu hija, porque la sanidad es para el pueblo de Israel. Tú eres pagana, no es para ti. Pero la audacia la llevó a ir más allá. Su fe la llevó a ir más allá. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. ¿Qué pasó? La mujer con la actitud de fe y de audacia cruzó la línea de la ley y se metió en el tiempo de la gracia, porque ahora la sanidad no solamente es para el pueblo judío, es para toda la gente. Pero la mujer con audacia y con fe no se quedó con lo que el maestro le dijo y fue más allá. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar en la casa, pero aún no puedes sentarte a la mesa. Pero si en esta noche tienes la fe y la audacia, el Señor te va a sacar de las migajas y te va a meter en la abundancia. Y lo que venía para mucho tiempo después, porque lo que vino para la sanidad a todas las naciones, vino que después que el Señor resucitó. Pero la mujer lo tuvo antes, cuando Jesús estaba con vida. La audacia y la fe te llevan a anticiparte a cosas que Dios tenía para allá adelante. Y lo que estaba para allá adelante, porque Dios vio tu actitud, Dios lo sacó de allá y te lo trajo acá. Entonces Dios necesita una generación de gente audaz, de gente de fe, de gente que no se retenga frente a la dificultad, sino que siga peleando por la bendición. Claro, es fácil que te digan te voy a bendecir, es fácil que te pongan la mano en la cabeza, pero cuando vos salís para afuera no está el pastor, los apóstoles, no están los profetas, no hay nadie. Y si tú no cambias de actitud, siempre serás esclavo. Porque dice la Biblia que en tanto el hijo es niño. Ayúdeme. En tanto el hijo es niño, en nada difiere del esclavo. Porque está puesto bajo tutores y bajo ayos para que le enseñen. Tú puedes ser hijo de Dios, pero si no aceptan los que los tutores te enseñan, nunca vas a crecer como mente de hijo de Dios. Siempre vas a estar esclavo del dolor, del sufrimiento y de todas las cosas. Porque eres niño y todavía necesitas que haya ayos que te enseñen, maestros. El problema es que a veces nos queremos ser tan grandes y tan sabios que el orgullo nos juega mal. Y entonces decimos, ¿qué me va a enseñar a mí? A ver qué nuevo me va a enseñar. Orgullo, ahí no está Dios. Tú puedes ser anciano, pastor o apóstol, líder de alabanza, cualquier cosa. Pero Dios a los soberbios. Es preferible que si tú tienes 30 años y hagas un análisis de tu vida, Señor, tengo actitudes de niño. Soy esclavo todavía del dolor, del sufrimiento. Pero Señor, quiero cambiar. Quiero tener otra actitud. Aceptar el consejo de los que me instruyen para crecer.
Dios necesita gente humilde que pueda reconocer su necesidad para poder crecer a la estatura y salir de ser un esclavo. Tú dices, soy hijo de Dios, pero vives esclavo. Esclavo vives del odio, del rencor, del resentimiento. Esclavo de la miseria, de la escasez. Esclavo del espíritu de miseria. Pero si eres hijo del rey, claro, somos hijos del rey, pero no pensamos como los hijos del rey. Ni actuamos como los hijos del rey. Ni hablamos como los hijos del rey. Entonces tenemos el nombre de heredero. Pero seguimos sin crecer y seguimos siendo esclavos. Pero este es el tiempo de cambiar de actitud. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Era maestro de la ley. Jesús le dijo, si no naces de nuevo, con toda tu ley farisea, no puedes entrar al reino. Dios no busca superhéroes. Dios busca corazones que sepan reconocer su necesidad. Y hasta tanto nosotros no reconozcamos, no podemos crecer a la estatura de un varón perfecto. Dios le está enseñando esta noche a la iglesia que la tierra prometida está lista, pero necesita cambios de actitud. Los cambios de actitud se producen por una cosa que se llama decisión. Hastío, me cansé de vivir así. Si usted hace un análisis a veces de su persona, hay personas que todos los años el enemigo los cautiva por el rencor y el resentimiento. Viene la gracia de Dios, los toca, los libera, se renuevan y vuelve de vuelta al otro año a repetir los mismos patrones. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de actitud. Porque no hay una decisión de cambiar. Cuando hay una decisión de cambiar, le digo, diablo, basta. Me la hiciste 3 años. 3 años vengo enojándome a la mitad del año. Pero este año no me vas a hacer enojar. Te voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Y no te voy a permitir que me detengas en el camino. Y voy a crecer en la gracia para con el Señor. Una decisión de actuar diferente, para pensar diferente. Dice que tal es el hombre. Tal es, usted puede decirme que es muy espiritual, pero sus hechos a mí me muestran a dónde estás parado. Si eres realmente espiritual como crees, o tus frutos me muestran que todavía eres niño. Por eso que muchas veces se ungen personas porque le ven las virtudes, pero todavía no están crecidos para tomarlo. Y se traban en los ministerios, se traban en la congregación, porque hay áreas de su vida que nunca lograron vencer. Pero vamos a cambiar de actitud. Vamos a tomar una decisión diferente. Yo pensé que toda la iglesia iba a decir amén. Pero los que toman la decisión diferente, Dios les va a ayudar a cambiar. Y van a crecer. Un año yo tenía una persona que era colaborador y se me enojaba. Y entonces yo lo visitaba y él volvía. Y lo visitaba y volvía. Un día el Señor me dijo, no lo vayas a visitar más. Él se encaprichó. Él quería que yo fuera a la casa. Y Dios me dijo, no vayas. Porque Dios vio que había un capricho en su corazón. Dios me dijo, no vayas. Si lo ponía para que hiciera algo en la iglesia, no venía. ¿Cierto? A la otra reunión aparecía enojado. La cara por acá. ¿Sabe Dios que no estoy mintiendo? Y así, yo batallando, cuando él, siendo un anciano, tenía que ayudarme a tirar el carro. No, se me subía en el carro. Porque le metieron la unción de anciano y todavía no era maduro, era un niño. Y un día el Señor, estoy en el púlpito y dije,
El Señor va a traer a alguien nuevo. Y lo que tú no quisiste hacer, Dios lo va a hacer en el nuevo. Y en poco tiempo Dios lo va a levantar. Y vos te vas a enojar porque nunca quisiste crecer. Claro, no éramos 100 y algo. Éramos 20, 25. Y un día llegó un peticito, ¿viste? A la iglesia. Un peticito que está acá esta noche. A mí me dijeron, la Normita se metió con un petizo, qué terrible, dice. Pero el peticito llegó a la casa de la novia y había reunión ahí. Estaba más orientado que perro en cachabocha. Y cuando estábamos orando, él pasa y cuando estamos orando yo siento así. Cayó con todo el peso en las rodillas, sonaron en el piso y en llanto, bañado en lágrimas, en la presencia del Señor. Se entregó con todo, con ropa, con todo se entregó al Señor. Y en poco tiempo él despertó, Dios le despertó una pasión por el Espíritu Santo. Un apasionado del Espíritu siempre. Y en poco tiempo Dios me manda que coordine. Y cuando comenzó a coordinar el otro que estaba por allá atrás, malhumorado, enojado, la yugular le salía así. ¿Por qué? Porque Dios te está esperando que cambies. Y está en ti el que quieras cambiar. Pero si tú no cambias, Dios te respeta tu voluntad. Sigue así. Pero las oportunidades van a pasar por delante tuyo. Y van a venir otros y te van a pasar adelante. Y van a decir, ¿cómo este es nuevo? Le dan oportunidad y a mí que hace 10 años que estoy acá no me dan oportunidad. No, porque la oportunidad nos la da el pastor. La oportunidad la da el Señor. Porque en Hechos de los Apóstoles dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Cuando el hombre se siente dueño de la iglesia, el hombre levanta a troche y a moche. Pero hay muchos que no los levantó Dios, los ungieron. Los ungieron con redoma, pero nunca les cayó el cuerno de aceite. Porque lo ungió el hombre, pero Dios no lo ungió. Es fuerte lo que digo. Pero nosotros podemos cambiar. Dice la Biblia que Saúl, Dios lo escoge para rey. Y lo manda al profeta Samuel que unja con una redoma. ¿Qué es una redoma? Es un elemento hecho de barro por hombres. Pero cuando Dios lo manda a ungir a David, no lo manda con redoma. Lo manda con el cuerno. ¿Por qué lo ungió con redoma? Porque Saúl no era conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al pueblo. El pueblo se había cansado de Samuel y de Dios y dijeron, danos un rey como los otros tienen, nosotros queremos también tener. Y el Señor le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, me desecharon a mí. Y dice la Biblia que Dios le dio un rey conforme a su corazón. Hay veces que las cosas te vienen por tu corazón. Pero dice que Dios le dice a el profeta Samuel, y el Samuel le dice a Saúl, irás a tal lugar. Dice, cuando llegues a ese lugar, van a venir los profetas danzando y profetizando. Y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti. Y serás mudado en otra persona. Y dice la Biblia que así aconteció. Él llegó al collado de Dios y venían los profetas danzando, no sé si danzando, pero profetizando venían, con panderos y profetizando. Y cuando Saúl pisa ahí, dice que él comienza a profetizar. Y fue dicho que Saúl, entre los profetas,
Dios lo cambió, le mudó el rostro. Digo que en esta noche tú estás en el collado de Dios. Y si tú haces lo que Dios te está diciendo en esta noche, dice el Espíritu Santo, mudaré tu vida en otra persona. Te cambiaré la mente, te cambiaré el corazón. No serás el mismo de siempre. Porque me dice el Espíritu Santo que hay gente que ha querido cambiar y no puede. Es que no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. La hora ha llegado y la hora es donde se acepta o se rechaza lo que Dios está hablando. Pero los bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay restauración, me dice el Espíritu Santo esta noche. Porque me dice el Señor que diga que Él es un Dios de oportunidades. Y todavía no se le acabó las oportunidades contigo. Él te trajo aquí al collado de Dios para que escuches su voz, para que sientas de nuevo su Espíritu Santo y seas cambiado en una nueva persona. Porque Dios te ha llamado para reinar, no para andar buscando las asnas de tu padre. Dice que Saúl ha andado buscando las asnas de su padre hacían 3 días hasta que se encuentra con el profeta y le dice: quédate tranquilo que tu padre ya encontró las asnas. Pero Dios te trajo aquí y le dijo: ¿por qué? Y le entrega la palabra que has estado buscando, las asnas que se te perdieron. Pues en esta noche llegaste al collado de Dios, donde Dios te va a cambiar la vida, amado. Benditos sean los humildes, porque alcanzarán misericordia. Benditos sean los obedientes, porque serán prosperados. Benditos sean los que reconocen, porque alcanzarán restauración en todas las áreas. Cierra tus ojos.